Alsif Producciones presenta Los hombres en el castillo. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, Hola, don hola. Luis. Don Wilber. Bien, Bien, está bien. bienvenidos. Aquí soy Rodrigo Yuri, anfitrión en esta humilde morada, y a mi derecha tengo a Luis Saavedra Hola. y a Wilber Gallegos. Hola. Los tres somos los Los hombres en hombres el castillo. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de un pequeño intento de podcast donde vamos a hablar de ciencia ficción, de literatura de ciencia ficción primariamente. Entonces, habrán visto que al inicio de este podcast mostramos un logotipo, ¿no es cierto?, que corresponde a la Alsif. Ahí arriba, bueno, no se ve ahora bien, ahí está. Y la Alsif, en sus siglas son... Asociación de Literatura Chilena de Ciencia Ficción Fantasía. Algo así. Sí, Algo así. algo así. ¿Cómo que Sí. algo así? Yo quiero saber por qué algo así. O sea, Bueno. también me dijeron que la A era por amigos. No, los amigos... Bueno, sí, amigos... Entonces, hay dos facciones en esta artículo. Sí. Ya empezamos con A problemas. ver, y Chile no está por ningún lado, dice Asociación de Literatura de Ciencia, Ficción y Fantasía. Sí. Ahí Sí. están todas las... Ya. Bueno, tienen ustedes que contarme porque yo realmente no... me vengo desayunando de qué es la ALCIF. No sé qué es la ALCIF y qué es lo que pretende. Bueno, para contarle, para que tú entiendas eso, primero tenemos que retrotraernos a lo que pasó el año pasado, el Sí. año 2017, Perfecto. año en que tú te lo perdiste porque no estabas en este país, ¿no es cierto? Te perdiste el mejor año de la ciencia ficción en Chile. ¿Sí? Lo siento. Ujú. ¿Y por qué sería el mejor año? Porque ocurrió el primer encuentro de literatura de fantasía y ciencia ficción, organizado primariamente por Letras de Chile con el apoyo de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Bueno, a ver, un poco contarte que nosotros nos enteramos casi por casualidad, ¿no es cierto? Casi nos lo perdemos. Como te digo, esta cosa parte con estas instituciones. Sí, parte con un llamado que se hace, Ujú. porque estas instituciones estaban generando un encuentro en el cual, de alguna forma, la academia o el ámbito educacional a nivel superior, formal, quería revisar las visiones de cada una de las personas que podían entregar algún tema en particular, generando mesas de diálogo, intercambiando ponencias, conversatorios, conferencias, en una dinámica que transcurría en 4 días. Eran 3 días de conferencia. 3 días de conferencia. Sí. ¿Y eso en dónde fue? La Facultad de Letras de la Universidad Católica. Originalmente iba a ser también, como sé, la Universidad de Chile. Sí, pero adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. No sé, porque yo no quiero... Se tomaron la facultad. Exactamente. Entonces no pudo ser la Universidad de Chile y tuvo que ser la Universidad Católica. ¿Ya? ¿Cómo resultó? Fue bueno, Bien. fue una buena experiencia. Como primera experiencia siempre hay muchas cosas que arreglar, pero como primera actividad del incipiente ALCIF, ¿qué cosas podríamos haber Primero visto? tenemos que aclararte que en realidad esto lo hizo Letras de Chile. Ya, que es una corporación de larga data, llevan como 10, 15 años Sí. trabajando, y hicieron, o se les ocurrió esta iniciativa. Creo que, y siempre desde un corte académico, ¿no es cierto? Ellos enfrentaron esto desde un corte académico, invitando principalmente a personas que estudiaban la ciencia ficción. Tuvimos invitados de España, de México. México, Cuba. Sí, bueno, de Argentina. Cuba vino el escritor Joss, Sí. o sea, que fue quizás para mí la estrella de la historia, ¿no? O sea, alguien vino, sí, una señora de Argentina, Sí. muy bien. Es Laura. No, Laura vino como por su cuenta. Laura, la editora de Próxima, vino por su cuenta. Incluso el Instituto Confucio envió a un representante chino para poder hablar acerca de Ciencia ficción china. ciencia ficción Muy chilena. grande. Sí. Que Entonces- está muy en boga la ciencia Sí. ficción china ahora. Exacto. Sí. Es la primera vez que yo veo que un gobierno, a través de un instituto, tiene tanta injerencia en promover la ciencia ficción en un país y promover su propia ciencia ficción en el resto del mundo. Y eso lo vi cuando estuve en Gran Bretaña y asistí
a la convención número 69, me parece que es Polycon, del 2017, y pude descubrir que había presencia de escritores chinos y presencia también de muchos folletos, libros que estaban disponibles para todos, explicando qué era la ciencia ficción china y cuáles eran los escritores de la ciencia ficción china. Bueno, mira que te perdiste, que ahora en agosto vino Chen Qifan, también invitado por el Instituto Cervantes, y tuve el privilegio de ir a su conferencia en esa institución. Muy interesante. Chen Qifan además es presidente de la Sociedad de Ciencia Ficción China. Sí, un escritor de bastante, ha ganado 9 premios Nebula, pero del Nebula chino. ¿No? Okay. ¿Ya? Y nos habló, en esa conferencia habló mucho sobre Cixin Liu y otros escritores de China. Pero volviendo al encuentro, Sí. ¿qué más contarte? Bueno, fueron 3 días, muchas ponencias, digamos más de 40, 50 ponencias de académicos y estudiosos de todo el país. Había gente... ¿Sabes que yo calculaba un día más porque hubo también actividades con la Adolfo Ibáñez que estaban de alguna forma relacionadas con... Sí, y si contamos el primer día que fue solo la recepción, que Sí. fue esta especie de recepción que hubo en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, y ahí serían 4, porque fueron 3 de conferencia más la recepción. Sí. Y lo de la universidad, ¿cuál dijiste? La Adolfo Adolfo Ibáñez, Ibáñez. que también hizo unas actividades como tomando a los conferencistas y llevándolos a un Sí. nuevo ciclo. Había algo como complementario en lo cual ellos también están participando. Esto tiene continuidad, va a haber un segundo encuentro. Bueno, Letras de Chile propone que es cada 2 años, ya en la medida que se renueven los fondos, porque es un concurso fondar, si no me equivoco. No, perdón, fondo del libro. Fondo del libro. Entonces, en la medida que vuelvan a ganar el fondo del libro, se va a volver a realizar. Es un evento que es bastante generoso en términos monetarios, digamos. Por lo menos a nivel académico es lo más grande que he visto. Ya en términos monetarios se notaba una muy buena organización, cócteles, comidas, bien, muy bien. ¿Y podemos decir que fue la génesis de ALCIF? Ahí nace, sí. Sí, nace ALCIF porque paralelamente Rodrigo tuvo una muy interesante iniciativa de generar a partir de las redes sociales también un punto de encuentro paralelo a lo que era el encuentro mismo físico. Entonces ahí generó una instancia para discusión general en el cual cualquier persona podía llegar. Él obviamente, como pediste tú la autorización y todo, ¿no? Claro, al Tras de Chile para iniciar este proceso. Y si ustedes están interesados en saber más del ALCIF y ver los registros de todo lo que sucedió en el primer encuentro, eso está disponible en el grupo de Facebook Encuentro Internacional de Literatura de Fantasía y Ciencia Ficción. Ese es el nombre del grupo y ustedes pueden incorporarse, ver los registros, ver los archivos y participar y enterarse más del ALCIF y de cómo pueden pertenecer a ella si lo desean. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? No, solamente una reflexión, básicamente, porque he pasado por muchas asociaciones y corporaciones de distinto calado y tamaño respecto a la ciencia ficción, y siempre me ha parecido curioso que el mundo académico lo veo como un enclave cerrado, porque de otra forma, si ustedes no se hubieran enterado por su propia cuenta, esto hubiera sido una cosa cerrada, un cónclave bien Claro. específico para académicos, no para la gente, la gente de a pie. No, de hecho quiero hacerte notar la sorpresa que hubo dentro de la cúpula académica, liderada muy bien por personas como Macarena Areco y otros académicos de la ciencia de literatura, al vernos llegar con otro entusiasmo, con otra disposición, ¿no es cierto? Los campesinos de Ya, claro, los plebeyos, claro, llegando ahí a revolver el gallinero académico, ¿ya? Pero salió una combinación muy buena, muy positiva, fue muy lindo. De hecho quedaba como con gusto a poco, porque muchas veces había una mesa establecida con un tema súper bueno y a la vez, paralelamente, porque no tan solo era una sola al mismo tiempo, sino que también se distribuían en la sala 2 o 3 cosas. Sí, pero eso va a suceder siempre. O sea, sí, exactamente. sucede Entonces, en todas las convenciones aquí o en Argentina, Claro. o en Estados Unidos, claro. que las ponencias son tantas que tienes que programarlas Sí. en paralelo, si no, no existe. No, y Exactamente. te puedo decir que a pesar... Pero lo bueno, o sea, había interés y hay temas para y para muchas tocar. de las Sí. salas estuvieron llenas. O sea, por lo menos, humildemente, mi sala estuvo llena cuando hablé
Ah, ¿tú qué hablaste? Ciencia ficción blanda versus ciencia ficción dura, un enfoque histórico. Pero eso es para un podcast completo. Bueno, sí. Eh, ¿Y tu potencia? Sí, a mí también me tocó la oportunidad de hacer la ponencia y la mía era de ucronía y ciencia ficción. Ya. Que también hay otro podcast hablando de... También es muy interesante lo Sí. que es la ucronía. Así Sí. que para este próximo 2019, supongo que Luis Saavedra va a tener su Su propia ponencia. Claro, no hay nadie, pero no importa. Sí, no, sí. Eh, No creas, siempre va a llegar el típico troll que quiere destruir tu conferencia. Pero Sí. Lo interesante- amo los trolls, así que... Sí. Lo interesante entonces es que ALSIF, como para generar un poco el enlace, ALSIF nace por los administradores del grupo de Facebook, Bien, básicamente. sí. Eso más algunos amigos. Ok. invitados. ALSIF nació en este primer encuentro. ¿Qué viene para ALSIF en el futuro? ¿Quieres comentar tú? Nosotros estamos en un proceso en el cual estamos generando bases, sentando los lineamientos, que nos interesa a nosotros seguir acercando el mundo académico a lo que es la ciencia ficción, ¿ya? Como una línea de desarrollo, y también el tema de la discusión y la promoción de los escritores jóvenes del medio y obviamente los que son tradicionales, generando ciertos lineamientos para a largo plazo de que quede como solidificado algo que ayude a vehicular. Nosotros vemos, por ejemplo, el grupo como una especie de vehiculador, más que un refundador de o Un administrador de... sí, algo que ayude a que muchas miradas que han existido, que han sido segmentadas tal vez, se generan ahora como una especie de cuerpo. Ya, una comunión entre todos y Sí. o un espacio común. Sí, exactamente. Y que sirva Una para que plataforma. diversos grupos que existen hoy también puedan Articularse. relacionarse y poder generar un estado en el cual la literatura chilena fantástica pueda tener un sitio de importancia dentro de un ámbito educacional y académico. Y yo creo que es lo más interesante que nosotros aprovechando el hecho de dos cosas distintas. La primera es que se abrió un espacio para discusión súper importante que fue el año pasado, y también la coyuntura educacional de hoy. O sea, nosotros nos damos cuenta que igual hay una especie de ola de lo fantástico donde hay mucha juventud incluso interesada, y Bueno, de alguna forma se está abriendo también desde Es claro que plano de educación. estamos frente a un boom de la literatura de ciencia ficción y fantasía chilena. Muchos escritores intentando encontrar mercado y su voz también en este sistema. Y también se nos suma eso. Entonces, tuvimos en este encuentro muchos autores. De hecho, previamente hubo un ciclo de 9 sesiones y cada sesión con 3 o 4 autores de ciencia ficción o fantasía chileno que nos ofrecían lecturas, ¿no es cierto? Esto se desarrolló por todo el mes de octubre y noviembre. Organizado por Marco Fabián Cortés. Marco Fabián También Cortés organizó eso, pero también bajo el amparo de Letras de Chile. Exacto. Y ahí tuvimos muchos escritores apoyándonos, por mencionar algunos, a Flores, a Baradit, ¿qué más? Armando Roselot. Roselot tuvo sí, también. Y no, hay un listado que de hecho dentro del Michael grupo Rivera. de Facebook está expresado bastante detallado quiénes hicieron la lectura. Es una experiencia que resultó tan buena que la quieren repetir. Sí. Ok, estamos hablando de los titulares que podrían ser en el día de mañana al CIF. ¿Qué hay en concreto ahora? ¿Cuáles son las plataformas? Entonces, si yo fuera, o sea, yo quisiera inscribirme al CIF, es una asociación donde tú te puedes inscribir o donde yo pueda meterme en alguna plataforma para... Mira, hoy día ALSIF está todavía en un proceso de fragua, de buscar bien su voz, su nombre, ¿no es cierto? Sin embargo, si alguien desea participar, bueno, primero que nada entender, ALSIF es una sociedad literaria, ¿ya? No es una sociedad dedicada, digamos, al fandom en el sentido de otras manifestaciones que son súper válidas, pero que tienen que ver más, por ejemplo, con la producción audiovisual de la ciencia ficción. Ya es una sociedad literaria donde esencialmente se discute literatura de ciencia ficción. Eso incluye a lectores y autores. Lectores y autores, pero claro, la sociedad tiene un perfil más orientado a escritores.
no en ningún caso, o sea, invitamos también a los lectores, aficionados y conocedores del género a unirse, ¿no es cierto?, en el sentido de ampliar su cercanía con autores y ampliar su conocimiento del género y compartir. Pues no es que nosotros acá seamos ninguna clase de doctores en ciencia ficción, pero nos gusta mucho el género y nos gusta explorarlo, y mientras más compañeros de viaje tengamos en esto, mejor. Así que bienvenido a quien quiera. La puerta de entrada, eso sí, es a través del grupo Facebook, insisto, Encuentro Internacional de Literatura de Fantasía y Ciencia Ficción. Esa es la puerta de entrada, y de ahí... Esa es por ahora. Por ahora. Después vamos a tener una mejor plataforma. Más allá de bromear con el mismo tema de la sigla que nosotros mismos hemos dicho de repente, más que asociación amigos y cosas así, una de las formas de concretar, por ejemplo, esto que recién estamos como iniciando, uno de los pasos, por ejemplo, es este mismo programa, que va en representación del CIRT. Y otra cosa que se está en preparación, está el tema de la plataforma web, que va a ser un blog, en el cual se está vehiculando también diversos artículos, reseñas, etc. Pero eso a su debido tiempo va a estar solidificado. Bien, entonces yo creo que es el momento de continuar con nuestro primer gran tema. Nuestro primer gran... Es un tema bastante popular estos días, ¿no es cierto? Sí. Y de un nombre bien raro, que es el asteroide Oumuamua. Oumuamua, ¿cómo se llama? Oumuamua. Básicamente, lo que empezó todo es el paper que estamos viendo. No sé si se puede ver más. ¿De qué revista? ¿De Science? ¿Nature? No, este es de Archive, que es Archive libre. Y no es propiamente un paper es más largo. Es una letter que es de 4 o 5 páginas, muy interesante, en donde los dos autores especulan sobre qué es Oumuamua, este asteroide o cometa que todavía no se... recién apareció a mediados de 2017, y la primera gran cosa es que es un objeto intergaláctico, que es el primero en su naturaleza. Nunca antes habíamos podido tener la visita de un objeto intergaláctico. O sea, detectarlo, porque probablemente han pasado otros, pero... De hecho, la Unión Astronómica Internacional tuvo que crear toda una nomenclatura diferente para hacer la denominación, que es el espacio objetos intergalácticos, que es la I. Entonces, la nomenclatura correcta es 1I. Bueno, la verdad es que aparezca un objeto o un asteroide proveniente desde otros sistemas solares en la galaxia no me parece algo muy espectacular, digamos, no debería ser más que probable. Es un pedazo de piedra, pero lo interesante del paper es que dice que no es tan simple un pedazo de piedra que nos está visitando. Eso no es la naturaleza de la letra. Es básicamente las conclusiones, y las conclusiones indican que podría ser un objeto... Pero primero, antes que vayamos a eso, perdóname. yo creo que la primera cosa que llamó la atención fue la forma del bicho. Alargadito, así. Sí, fue como lo primero que dije, aquí esta cuestión es rara. Sí. O sea, la forma misma era un cilindro, ¿no es cierto? Que no es la imagen uno tradicional que tiene de un asteroide, un asteroide relativamente ovalado, sí, esférico. Esférico. Sí, ¿no es cierto? Esta cosa es un cilindro, y diría que un cilindro bastante perfecto, ¿no es cierto? Por lo menos por los cálculos, porque nadie ha podido fotografiarlo, pero los cálculos que emanaban de las mediciones, diría yo, tenían que ver con que era un objeto cilíndrico y de largo cilindraje. Sí, de hecho, ya antes de la conclusión que se ha mencionado en Robertito más, ya dentro del ámbito, por ejemplo, de la conspiranoia, ya encontraban como medio extraño el famoso objeto que andaba circulando el espacio, y tratando de dar varios tipos de explicaciones, antes incluso de que apareciera esta conclusión, lo cual igual tiene un... Pero ya la forma es rara, pero sí. ¿Qué es lo más raro entonces? Bueno, es lo más raro. Empecemos a desglosar el paper. Lo primero que nos llamó la atención es que el objeto tiene una órbita hiperbólica. Eso significa que no es
completamente esférica alrededor del Sol. O sea, entra y sale. Entró al sistema y ahora está saliendo, por lo tanto no va a regresar nunca más. Y ahí, en la segunda parte de este podcast, vamos a revisar ciertas novelas que tienen ciertos puntos de contacto. Lo interesante es las conclusiones a partir de lo que ellos llaman la velocidad adicional del objeto. Dicen que podría estar artificialmente propulsado. Pero ¿cómo llegan a esas conclusiones? O sea, desde que tengo una velocidad, ¿qué significa que tengo una velocidad adicional? Significa que estaba agarrando velocidad a través del sistema solar, pero no era a través de viento solar, ni mareas gravitacionales, ni ninguna de las cosas naturales que pueden impulsar, como un cometa. Por ejemplo, el cometa puede agarrar velocidad adicional por las explosiones de gas o de hielo, que cuando se expanden, según se acerca al perihelio Claro, pero o la zona. de todas maneras es normal que un objeto que se acerca a un cuerpo celeste como una estrella o un planeta se acelere. Eso es normal. Es lo que se usa para acelerar una nave espacial, por ejemplo, para agarrar velocidad. Hacemos que los satélites giren y se aceleren. Pero aquí hay un problema, ¿no es cierto? Igual los cálculos no dan. Igual los cálculos no daban cuando se estaba retirando de la frontera del Sol. Hizo movimientos raros, se aceleró más de lo que debía, y eso no pudo ser explicado por las explicaciones normales. Tampoco era un cometa, porque no tenía una coma, y la coma es el residuo de vapor de agua o de hielo de otra naturaleza que tienen los cometas. En este caso, Oumuamua no tiene ninguna coma, solamente el albedo es muy alto. El albedo es el índice de reflexión solar, de luz solar, y se veía muy nítido. El Bell Large Telescope, que está en nuestro país, hizo una de las primeras observaciones y era muy nítido el cilindro. Bueno, ya. A partir de ahí empezaron a decir hay una velocidad adicional que no ha explicado por alguna cosa. Para tener esa velocidad adicional necesita tanto impulso, lo que significa que para la masa propia de Oumuamua debía ser de cierta naturaleza y tenía que ser muy delgado. Por lo tanto, si era tan delgado, alrededor de 0,3 milímetros me parece, De densidad, tenía que ser o un proceso que no conocemos, extragaláctico, o, y esto es lo sorprendente, que podía ser el primer objeto artificial no humano observado por nuestra raza. Quiero apuntar ahí que lo que sucede es que a esos niveles de densidad tan bajos, la opción lógica es que fuera hueco. Que fuera hueco. Claro. Y llegaron a las mismas conclusiones con las cuales se llegó al hecho a la teoría de que alguna de las lunas de Marte, no me acuerdo si era Phobos o Deimos, también podía ser hueco y podía ser un objeto artificial, que todavía no lo sabemos. Básicamente porque las mismas lunas presentan este tipo de velocidad adicional. Entonces básicamente tenemos un objeto que es hueco y que además acelera. Sí. Una de las conclusiones interesantes es que hace la relación con las velas solares que nosotros hemos desarrollado como civilización y que podía ser un residuo, una máquina deficiente o un residuo tecnológico que no estaba. Sí, una de las hipótesis era como una especie de basura espacial creada por algo de afuera y que... Claro, por otra civilización. Sí, exactamente. Basura espacial. Exactamente. De ahí viene todo el revuelo, y eso es lo que hemos visto en todos los noticiarios, que es una cosa fenomenal para mí. Me gustaría saber qué piensan ustedes de las implicaciones sociales o de las implicaciones científicas de lo que estamos conversando. O sea, lo primero que llama la atención es el hecho de que el estudio proponga de forma científica, y entendido como científicos que normalmente trabajan dentro de un contexto en el cual hay una validación de sus pares, el hecho que
digan directamente que esto proviene de una civilización. Lo plantean, lo hipotetizan. Claro. No es que lo afirmen. No, pero claro, se entiende que es una hipótesis que están ellos Mm. generando, en el cual mencionan que podría ser de una civilización extraterrestre todo esto. Eso ya, a mí me llama la atención profundamente por el hecho del, o sea, lo voy a poner en estas palabras, pero bajo de llegar y decirlo sin tal vez una meditación profunda de si hubiera un cuestionamiento, dar la afirmación. Es un buen punto porque Claro. en el letter, en el documento, la conclusión no se sostiene respecto de lo que está tratando de demostrar. El hecho de decir que es un objeto intergaláctico no humano, manufacturado, no hay ninguna prueba que lo avale. Hay algunos críticos, otros científicos que han criticado el paper, el documento, diciendo precisamente lo mismo. Ante una asombrosa, increíble conclusión, tú necesitas asombrosas e increíbles demostraciones, que no están aquí. Mm. Sí, pero digamos, yo defiendo un poco el paper. Uno que por su formación ha tenido que leer muchos papers. En la discusión de un paper es válido y es legítimo plantear hipótesis. Ya, especular un poco, es válido, es legítimo. Creo que en este paper al menos, si bien es una especulación extremadamente atrevida, es breve, concisa y tampoco es que haya gran desarrollo, digamos, de ideas muy anormales. Digamos. Me parece prudente, un poco arriesgado, porque evidentemente una conclusión de ese tipo, una discusión de ese tipo va a llevar a respuesta. Va a invitar a la contraparte a... Claro, por eso, a mí me llama la atención esa seguridad porque saben que de por sí una afirmación, comillas, dentro del contexto científico, de ese estilo va a generar evidentemente una contra... Y generó respuesta. Pero me gustaría apoyar un punto de lo que tú dijiste, que es válido especular. En los años 70, mi esposa, la Katy, a propósito de este documento, me recordó, en los años 70 también existían estos mismos papers o documentos que especulaban sobre el cambio climático y que decían que el cambio climático estaba o iba a ser provocado por el hombre, sin mucha evidencia, de la misma forma especulativa como está dicho en este documento, y que ahora parece que está ciertamente casi comprobado. O sea, comprobado, pero el típico discusión de siempre, el 95% de la comunidad científica está clara, y hay un 5% que dice que no, pero una minoría, uno de cada 20 científicos, ¿no? Exactamente. Y podemos estar frente a lo mismo, puede que se demuestre en el futuro que este objeto podemos alcanzarlo y comprobar que fue uno de los primeros objetos intergalácticos. No, pero la respuesta fue contundente. Pero la respuesta fue contundente y es no. No. Básicamente porque salió otro documento en donde desmentía las conclusiones de este primer documento. Básicamente, la velocidad adicional sí era provocada por el hielo que tenía en el interior Oumuamua, pero que no tenía una coma porque la coma se da por la evaporación constante de hielo de los asteroides. Y aquí eran pequeños acúmulos de hielo que explotaban, que se hacían gaseosos en el centro del Líbano, y eso genera un impulso adicional. Y no era necesario, se especulaba, por ejemplo, al principio, por las primeras observaciones, que Oumuamua tenía 400 metros. Las nuevas observaciones que ha hecho el BLT demuestran que solamente tiene 140 metros, que es mucho más chico, por lo tanto es más denso. Sigue teniendo algunas anomalías que todavía no podemos explicar, pero la ciencia es básicamente eso, una carrera por encontrar hipótesis a fenómenos naturales. Ahora, déjame decir algo bien particular, que el hecho de que la ciencia ficción durante toda su historia ha recurrido a imágenes, conceptos de la ciencia formal para construir sus argumentos. Y aquí es al revés. La ciencia recurre a imágenes o conceptos de la ciencia ficción para elaborar un pequeño argumento, pero sin embargo, si no hubiera un bagaje de ciencia ficción, el último argumento de este paper no sería entendible por nadie. Y es porque la ciencia ficción ha generado todo este campo de conceptos que cualquiera que lea la última frase sabrá precisamente de lo que están hablando y hará las conclusiones que todos hicieron.
me parece un buen punto en el hecho de que antes se había popularizado el pensamiento mágico y ahora la ciencia ficción, como se ha disgregado en todos los medios, ha generado en la gente, en la población, un pensamiento fantasientífico. En el sentido de que pueden aceptar explicaciones como las que están en este documento. Aceptar la vida en otros planetas, aceptar que podemos estar siendo visitados, aceptar que se puedan construir, que otras civilizaciones puedan construir sondas que puedan llegarnos. No sé qué piensas tú. Sí, pues yo pienso que toda esta discusión se basa también en el hecho de que ya hay ideas insertas dentro de la sociedad que van como que van reimaginando ciertas cosas. Por ejemplo, fue Jehová un cosmonauta, plantea que hay una visión respecto tecnologizada de lo que sucede, por ejemplo, en la Biblia. O sea, hay una mirada que dentro de la sociedad hay una reconversión de cosas. Por ejemplo, la misma visión de Zacarías Sitchin de, por ejemplo, la mitología de Sumeria. No son entes divinos mágicos, sino que son extraterrestres que vienen acá y interactúan con nosotros. De hecho, este mismo objeto, una de las primeras conspiranoias que surgieron era evidentemente que venía una nave Anunnaki a observarnos a nosotros. Y venía un apellido, era Anunnaki, ¿no? Anunnaki, no Era tenía- una que tenía nombre y apellido. Claro, exacto. Entonces, Por lo tanto, podemos decir que hemos reemplazado el pensamiento científico por el pensamiento fantasientífico. Sí. Y abierto O es la- en realidad, perdón, el pensamiento mágico por el pensamiento fantasientífico. Sí, correcto. claro, es como que se le da una especie de cierta lógica, comillas, a lo mágico. A lo mágico. Claro. Tiene que tener una puerta científica, Claro, un exactamente. tinte científico. Claro, científico-tecnológico. Pero exploremos también, porque a partir de esto, y si ustedes van a YouTube, van a encontrar muchos videos de gurús de lo esotérico y lo mágico y lo oculto, en donde utilizan este mismo documento para justificar que la nave sea Anunnaki, que la nave sea Oumuamua sea una sonda con unas ciertas intenciones. Hay un aspecto que me gustaría que lo discutiéramos de la conspiranoia sobre un lado conspiranoico sobre este documento, y el hecho de que ¿no será que nos están testeando nuestra capacidad de credibilidad de eventos tan, ¿cómo podría decirlo?, que podrían impactarnos a nivel social respecto de primeros contactos, respecto de Tu pregunta me hace recordar el fin de la infancia, de alguna manera, ¿no? efectivamente, bueno, el fin de la infancia fue el fin de la humanidad, pero en este caso... O sea, en el fondo, un conocimiento que realmente provocaría un caos social y que de alguna manera nos están preparando para adquirir ese conocimiento. ¿Te hace sentido eso, Wilber? Dentro de lo que es social, siempre de repente hay ciertos eventos que se trata de buscar una explicación más allá de lo que es la primera explicación posible del suceso, y mucho de aquello que puede ser extraordinario posiblemente podría ser un evento de tipo falsa bandera, por ejemplo. O sea, ¿de qué forma nosotros podemos generar un elemento que es totalmente extraño, lo insertamos dentro de la sociedad y vemos qué reacciones puede tener según lo que nosotros tenemos pauteado que podría suceder y testear? Pero aquí hay dos escenarios. Un escenario donde dentro de la conspiranoia, estamos asumiendo hipótesis conspiranoicas acá, donde hay dos posibilidades. Una, esto del asteroide Oumuamua es como preparándonos para poco a poco irnos dando una verdad mucho más terrible. Claro, que puede ser. O es un volador de luces para que nos distraigamos en eso y olvidemos las cosas importantes que están pasando. Claro. Pero el denominador común ahí es el hecho de colocar un elemento que es, de alguna forma ejerce como de detonador de un experimento social. O sea, ya sea de cualquiera de los dos caminos, hay una especie de experimento social que se podría dar desde Bueno, otra perspectiva. voy a poner otra pregunta encima de la mesa, y es el que ¿qué tan culpable es la ciencia ficción de
de quitarnos el sentido de la maravilla en el mundo moderno. La ciencia ficción culpable de eso. Yo creo que eso es válido para la gente que lee ciencia ficción o que es muy adicta a películas de ciencia ficción. Claro, ahí tiene, es un punto en la gente que lee ciencia ficción. Hoy día la ciencia ficción está en todas partes y la hemos internalizado. La hemos internalizado a través de otros medios, de la serie de televisión, del cine. O sea, básicamente la ciencia ficción está everywhere, está en todas partes. Ya. Por lo tanto, yo les pregunto, esta misma noticia 45 años atrás, que apareciera en ese momento, que hubiéramos podido detectarlo en ese momento, ¿hubiera sido más impactante? Yo creo que ha sido menos impactante. Yo creo que ha sido menos impactante porque no está en el ideario colectivo. 40 años atrás, esa posibilidad, no sé si 40 años es difícil. Si hubiéramos caído justo en la edad de oro de la ciencia ficción, probablemente sí habría tenido mucho impacto. Pero no creo. Yo creo que saliendo de los círculos de la ciencia ficción y de la ciencia dura y de ese tipo de donde se manejan estos conceptos, estas ideas llegan a la población no experta más lentamente. Y si esta noticia hubiera salido 40 o 50 años atrás, no sé si habría tenido ese impacto o habría sido calibrada por la gente de la manera que fue calibrada. Puedo estar diciendo una falsedad porque ahora mismo estoy pensando en lo que pasó con la Guerra de los Mundos y la transmisión radial. Sí, exacto. Pero pensemos que ahí fue directo, fue una cosa súper brutal contra la población al prácticamente de plantearles una invasión extraterrestre en medio, está a puertas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Sí. Y ojo, claro, eso se dio en una sociedad en particular claro, que ya tenía cierta noción de ciertas cosas. sí, Entonces, apoyando un poco lo que dice Rodrigo, o sea, el calado de algo se define según la capacidad de significación, ¿ya? Y de impregnación de información que existe dentro de la sociedad. Entonces, probablemente, supongamos que aún estamos en el ámbito de la conspiranoia, pero supongamos que si quisiera generar una especie de experimento, seguramente la gente, para que hiciera efectivo el experimento, trataría de buscar las nociones que se entienden de lo desconocido y de lo que podría provocar una especie de temor o miedo en la sociedad, y a partir de ahí harían algo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, yo encuentro que el sentido de lo desconocido, así como el sentido de la maravilla, es algo que, independientemente del avance cultural que puede tener una sociedad, siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que se va a ir tomando desde una perspectiva distinta. Ahora, el espacio no es tan, digamos, o sea, no nos trae cosas como tan extrañas porque ya estaba asimilado el tema del espacio. Exacto. Pero por ejemplo, lo que es la ciencia ficción o incluso lo fantástico va más allá y ya extiende el límite de lo desconocido y de lo maravilloso o del sentido de ese asombro hacia lo que puede ser, por ejemplo, las otras dimensiones, otro universo. Entonces se extiende más. A propósito de lo... Perdón, ¿qué ibas a decir? No, dilo tú porque voy a cambiar yo el tema radicalmente. A propósito de lo maravilloso, ustedes saben que Oumuamua en lenguaje hawaiano significa el primero venido desde muy lejos. Y dentro de la terna o de la lista, de shortlist que le dicen, que de los 5 o 6 nombres que manejaban para Oumuamua, estaba el nombre de Rama. Sí, a eso iba yo. Porque, perdona. Sí, porque yo creo que cualquier amante de la ciencia ficción, sobre literatura, los que leemos ciencia ficción, nosotros vimos esta noticia y inmediatamente pensamos en una novela en particular. ¿No es cierto? Sí. Entonces, Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Cita con Rama. Wilber, cuenta. Cita con Rama describe una historia en la cual la sociedad humana ha conquistado parte del sistema solar, tiene base en Mercurio, o sea, tiene una administración en Mercurio, la Tierra que está súper hiperpoblada, con una curiosa, ojo, pero después podríamos mencionar, relación social interna entre las personas, la Luna, Marte, Tritón, ¿ya? Cada planeta tiene su gobernador, están con una cierta relación sinérgica entre ellos, y de repente aparece un elemento extraño dentro del sistema solar. Se empieza a acercar algo que van pasando las páginas del libro y se va descubriendo que es algo anómalo, sumamente anómalo. Me suena parecido. Sí, es extrañamente parecido a lo que... Y
se envía a una tripulación de una nave la más cercana que existe a este objeto para poder estudiarlo, porque posiblemente va a ser la oportunidad para poder saber qué es lo que hay ahí antes de que se vaya. Que ya de alguna forma hace los pronósticos y Rama va a estar con nosotros un tiempo, pero después ya no. Entonces, Que es lo que pasó con Oumuamua. claro, exactamente. Eso es lo que no alcanzamos a llegar. Exactamente. Ya cuando nos dimos cuenta ya iba saliendo. Sí. Entonces, Iba de vuelta, sí. ¿ah? Venía de vuelta. Claro. Yo realmente la leí hace muchos años. Rama es una novela de 1973, creo que ganó el Hugo del 74 y el Nebula del 74. Si no, me corrigen. Básicamente de lo que recuerdo es el sentido de la maravilla, o sea, la leí muy niño, y la idea de un objeto de 50 kilómetros y de 16 kilómetros de diámetro, con un mundo o varios mundos dentro, era una cosa increíble, maravillosa. Por cierto, si no la han leído, spoilers, ¿no? Sí. Todo el rato. Vamos a tratar de no... No, contamos que esto lo va a ver gente que Que lee ya sabe ciencia ficción. no, ¿Sí? Pero No en creo caso- que... sí, Bueno, sería una grata sorpresa saber que... claro. Ahora, pues, en el estilo siempre árido de Arthur Clarke, es muy entretenida. Casi no hay personajes, los personajes son todos científicos, y Arthur Clarke no tiene muchas ganas de ponerle mayor peso psicológico o dramático. Pero la aventura está llamada para escribir Rama. Sí, lo que le interesa a Clark en esta novela es el ámbito de la contemplación de algo que es Un objeto único. inmenso, único, y que la humanidad nunca lo ha tocado. De hecho, todo el rato, en todo momento, a partir de la visión del protagonista, que es el comandante, ¿ya? Siempre hay un ámbito de respeto, así como como algo sacro, algo creado que el ser humano no debe de alguna forma mellar ni tocar, solamente observar. Entonces, la novela se basa muchas veces en lo que es la observación, la descripción, la grandilocuencia de eso que hay. Yo creo que Cita con Rama es una síntesis perfecta de los dos grandes temas de Arthur Clarke. Por un lado tenemos el desarrollo tecnológico, la cosa científica, que está muy bien expresada en el concepto de Rama, su órbita, sus procesos internos, pero también la cosa metafísica, que también le interesa mucho a Clarke, y lo vemos por ejemplo en La Estrella o en El Monolito, bueno, y los 9 billones de nombres de Dios especialmente. Y aquí se conjugan estos dos conceptos, estas dos líneas o dos pilares de la obra de Clarke, ¿no te parece? Sí, porque anteriormente ya había abordado de alguna forma el tema con 2001, pero en 2001, bueno, aparte de estar Kubrick ahí dando vueltas como un referente para él a la hora de escribir, de hecho, Brian Aldiss, cuando se topa con la necesidad de Kubrick de hacer inteligencia artificial o los superjuguetes, de alguna forma le hace una exigencia que trabaje como con Clarke. Clarke, de alguna forma, en medio de las cápsulas narrativas que tiene 2001, va expresando como un sentido de la metafísica ahí presente. O sea, de tratar de pensar en lo abstracto, de definir lo abstracto y mostrar consecuencias de lo abstracto. Nosotros tendremos en 2001, cualquiera de nosotros, una visión respecto a qué ocurre al final. Pero esa mirada como múltiple se basa en lo subjetivo, en lo más profundo de lo subjetivo. Acá no. Acá Es curioso porque a Arthur Clarke siempre le han gustado los finales abiertos, tanto en 2001 como en Cita con Rama, son finales abiertos. Cierran con una, Bueno, y cierran con una frase que es muy enigmática. Pero si recordamos cosas como una novela que me encanta, Arthur Clarke, pero mucho más temprana, que es La Ciudad de la Estrella, Precioso. ahí es final cerrado. Las Fuentes del Paraíso, También es final abierto. Es abierto. no, sabemos que muere. O sea, spoiler tremendo. Ya sabemos que muere, no hay otra opción, digamos, no hay otra opción. Él sabe que se está subiendo al ascensor por última vez, ¿no? y en Rama, ahí pasa de la metafísica y se coloca desde el punto de vista de lo objetivo, de lo observable, de la capacidad, hasta dónde llega la capacidad humana, y nada más. Plantea los constructores
da sugerencias de lo que puede ser los Y eso constructores. es uno de los temas que también comparte con Stanislas Lem, que en Solaris también es hasta dónde puede llegar el conocimiento humano, hasta dónde podemos entender. Y me sirve para dar la pasada, entonces también que es un elemento común que tiene con la otra obra que vamos a analizar hoy día. ¿Y cuál sería la otra obra? Los Altísimos, ¿no es Ah, cierto? Los De Altísimos Hugo Correa. de Hugo Hugo Correa. Correa. Exacto. Que también trata de un objeto que entra en el espacio del sistema solar y sale. Pero antes de eso, ¿alguno de ustedes leyó las continuaciones de Rama? Que son muy distintas, porque no las escribió él directamente, sino que se asoció con otro escritor de ciencia ficción llamado Gentry Lee, que es un científico que trabaja para la NASA y me parece que trabaja para la NASA, y fue co-guionista con Carl Sagan en Contacto, en Cosmos. En Cosmos. Pero ahí, como el final era tan abierto en Cita con Rama, O sea, ya promovía ya que de alguna forma iban a haber secuelas. Cuando dice que, iban a cuando haber dice que los secuelas. constructores hacen las cosas de determinada forma. Ahora hay un prólogo, en el prólogo de la segunda parte, que es Rama 2, Arthur Clarke dice, en realidad yo lo creí sin pensar en que Cita con Rama iba a tener una segunda parte. Pero salieron 3 más. Claro. Y ahí cambia el foco, porque finalmente este futuro, el futuro luminoso que siempre hay en las novelas de Arthur Clarke, viene una crisis económica y finalmente se colapsa todo el sistema social del sistema solar. Y cuando llega la segunda nave, encuentra a la humanidad en bastante detrimento. Ahí parte el Rama 2. Pero Sí, eso fue solamente una... Anómalo, porque efectivamente, claro, no es muy amigo de las distopías. No, siempre fue positivista y le encantaba decir que la ciencia ficción o la ciencia podía llegar a un punto en donde... De hecho, Arthur Clarke decía la ciencia va a llegar a un punto en que se va a volver magia. Básicamente porque iba a desaparecer del ojo humano y se iba a transformar en parte de Claro, la personalidad. de hecho, el mismo Rama, antes de entrar de lleno con el texto de Hugo Correa, Rama, de hecho, en Cita con Rama, el ambiente y la forma de relacionarse entre los personajes es propositiva todo el rato, no hay conflicto en ello. No. Existe un Es conflicto. colaborativa. Claro, es colaborativa. Existe un conflicto, pero por un temor que igual es razonable dentro de lo que podría suceder. Entonces, los desconocidos. Claro, entonces. En realidad es un argumento o es un conflicto que sirve al propósito de ganar páginas para exponer la maravilla que quieres poner. Claro, es como Al final darle eso es lo que un me poco de importaba. sazón nomás a algo Sí. que le importaba a él, que era el hecho de contemplar eso totalmente diferente. Ahí cerramos todo porque ese tema y por favor. Vamos, claro, porque de nuevo, tomando eso que tú dices, y aquí probablemente vamos a discutir harto, es algo que yo veo también en la obra de Hugo Correa, o sea, particularmente en Los Altísimos, donde en mi opinión, y insisto, aquí podemos disentir, el poco conflicto que hay, que es muy poco, muy sutil, sirve con el único propósito de exponer la maravilla que el autor quiere expresar. ¿En dónde? ¿En Rama? No, en ambos. Fíjate, con Los Altísimos, no hay el único momento de tensión probablemente es cuando el protagonista se escapa de donde tenía que quedar confinado, ¿no es cierto? Y empieza a recorrer los niveles, ¿no es cierto? Y hay un poquito de tensión que realmente se resuelve de una manera muy... Sí, estoy de acuerdo, pero también debemos reconocer que Hugo Correa era un mejor escritor que Arthur Clarke en el sentido de lo que es personajes y trama. ¿Sí? Es la psicología no me acuerdo cómo se llama, el señor Varela, que es el personaje de Los Altísimos, está mucho mejor tratado. La voz interna que aparece y psicológica que aparece del protagonista es uno de los grandes logros de la novela. Ya ocupa de hecho la primera persona para poder construir el relato. Y eso es muy difícil. Que eso entra en el interior. Perdón, pero yo creo que, y sin entrar lo de Hugo, ¿verdad? Pero me parece que es
más fácil de escribir en primera persona No, que en tercera. ¿Ya? yo creo que Bueno, no. bueno, depende del escritor. ¿eh? Para mí es mucho más difícil de escribir. O sea, Bueno, en primera me parece muy simple. Escribo, es mi propia voz. En tercera tengo que hacer una transposición. yo creo que en tercera eres un observador casi imparcial y solamente describes, no entras en la psicología, estás No. solamente detallando las reacciones emocionales. Pero en primera persona, en principio, tienes que construir un personaje, cómo es ese, y mantenerlo homogéneo a través de la novela. Por lo tanto, para mí es más difícil una primera voz que una tercera voz. ¿Sabes qué? Yo encuentro que el hecho de utilizar la primera persona ayuda mucho al discurso existencialista que tiene Hernán Varela. Pero, pero y precisamente una de mis objeciones respecto, y aquí estoy diciendo el objetor acá, ¿no? Es decir, que precisamente la pérdida que tiene es que por un lado, por ejemplo, encuentro yo que los diálogos son muy cortados, los de Gurrea, muy planos, y ni siquiera nos asomamos a la psicología de los otros personajes. El único personaje que existe... Es que para mí no importaba. Básicamente era tan apabullante el problema existencial del señor Varela. ¿Cómo se llama? ¿Pero cuál es el problema existencial? Básicamente, lo que atraviesa Hugo Correa en toda es la búsqueda de Dios, la búsqueda de un vacío, de llenar ese vacío. Y eso se ve a través de muchas obras, como por ejemplo Los que moran en el viento, Los altísimos, no me acuerdo en este momento cómo se llama, o El que mora en la lluvia. Hay alguien que por favor me corrija los nombres de los libros. Siempre hay una búsqueda de este oficinista que siempre es el personaje oficial de Hugo Correa, que de repente se ve lanzada en una aventura existencial y que debe cuestionarse el hecho de cuáles son los límites de su existencia. Y uno de los límites de su existencia es saber si tiene algún sentido la idea de Dios. Pero ¿no te parece que en realidad a mí me surgió la idea de que si yo tomaba uno de los análisis del señor Varela y lo traspasaba desde la página 200 a la página 8, no había una variación. Lo mismo que podría haber evaluado él desde ese. Lo único que cambia es el nivel de conocimiento sobre el mundo que está habitando. Pero sin embargo, las concepciones filosóficas del personaje me parece que se mantienen relativamente invariables. Pero siempre se está cuestionando. Sí, se cuestiona mucho. Siempre se está cuestionando. Sí, siempre se cuestiona, pero las respuestas las que llegan... Y tú ves parece que no hay, por lo menos a Hugo Correa no le interesaba mucho encontrar una respuesta a esa... No. Sino exponerlas. Y básicamente tú ves la incomodidad del personaje a través de toda la novela hasta el final. Sí, pues desde la hasta página... el final donde encaja. ¿Encaja? No sé si encaja. Ahí no sé, no. Bueno, no digamos encaja. Yo creo que es que siempre aceptó desde el primer momento que aparece en Polonia. Para él es como, bueno, es lo que hay. Lo que era Polonia. Sí, o sea, es lo que hay. Estoy en Polonia y no sé cómo voy a volver a Chile, pero ahí. Bueno, un poco de historia. Los Altísimos fue una de las primeras novelas de ciencia ficción latinoamericanas tan originales como esa. La primera reedición que nunca sabía si se publicó o no es de 1951. Originalmente se publicó en 1959, Ediciones del Pacífico. Hubo un cambio de 1951 a la versión de 1959 gracias a su amigo, a uno de sus amigos del poeta, no recuerdo cómo se llama. ¿Lo aumentó o redujo? Lo redujo, Ah, básicamente porque era muy discursivo. Era muy discursivo y le dijo, bueno, en realidad, por favor, córtale, se va a volver más liviano. Y después hay una reedición, por la edición universitaria de Valparaíso, de 1973, donde también ocurrió un cambio, donde Correa reescribió ciertos diálogos y ciertas cosas para adecuarlos tecnológicamente a 1973. Y después la segunda edición, que fue en los años 80, que es la que conozco y la primera que compré, que parece que es la que conocemos todos, básicamente, porque todos los años que yo iba a la Feria del Libro, encontraba el stand de las ediciones universitarias y estaban las pilas de libros de
de Hugo Correa, de la segunda edición de Hugo Correa de los Altísimos, y que yo compraba 3 o 4 simplemente para regalarlo, porque era muy barato, era 1000 pesos. Me compraba 4 y los empezaba a regalar. Mira, ¿qué me pasa con qué cosa buena le encuentro espectacular a la hora de hecho notable a la hora de los Altísimos? Es que pasado el tiempo de haberlo leído, me quedo con una enorme cantidad de imágenes, ¿ya? Una enorme cantidad de flashes de cosas maravillosas. Estoy muy de acuerdo. Muchos, muchos. Pero sí encuentro que argumentalmente incluso es menos, hay menos argumento incluso que en Cita con Rama. ¿Ya? O sea, es una mera exposición brillante, pero exposición. No hay, en mi opinión, desarrollo de personaje, argumental. ¿Ya? Mira, yo en el tema de desarrollo de personaje, él se la arregló muy bien como para que los secundarios no tuvieran tanto desarrollo en sí, porque No, si él presenta, por ejemplo, una sociedad que el socialismo llevado a cabo y mecánicamente todo bien engrasado, las personas no tienen quejas, las personas están bien, realizan las labores dentro de un contexto, no hay una construcción de personal interna porque ellos ya están como en ese sentido bien como histórico en ese sentido. Sí, además que tiene un personaje cuyo desarrollo psicológico es masivo dentro de la novela. ¿Tú crees? ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? Yo me encontré tan... No tienes esa sensación de que... ¿no? Bueno, yo siento que lo desarrolló bien, que ponía sus dudas existenciales y filosóficas dentro del personaje. Sí, eso es verdad, eso no te lo niego, pone sus dudas. Es que Varela tampoco como personaje protagonista era un personaje que, por ejemplo, tenía demasiada como brillantez personal. Tampoco era como una un simple intelectualidad. oficinista. Exactamente, entonces desde esa perspectiva, tú vas... Pero sí tenía muchas preguntas. Sí, exactamente, pero por eso, desde esa perspectiva, él va increciendo, dándose cuenta progresivamente de la realidad a la cual él estaba, con la cual él estaba interactuando. Y en ese viajar tú también viajas con él. Entonces tú pasas de una sorpresa a otra sorpresa, y en el intertanto él, que es una persona que cree, porque sale en muchas partes la figura de Dios, sale presente, es una persona que después al final se cuestiona el solo hecho de que si es que llega a existir Dios, realmente es algo beneficioso para nosotros. Ya, pero es sutil. Sí, bueno, te lo doy. En ese caso es un triunfo. Sí, es sutil, porque efectivamente si lo miramos desde esa perspectiva de una evolución religiosa del personaje, sí, les concedo el punto, efectivamente, pero es sutil, no es evidente. No es como que... Sí, porque en ningún momento él se cuestiona vívidamente la existencia de Dios. Tú lo intuyes como lector, en el fondo, ahora que ustedes lo exponen. Pero que en el final, por ejemplo... Es que al final hay un dicho en literatura que show don't tell. Sí, por supuesto. Pero es sutil. Pero, por ejemplo, sería... Ya, pasemos a otro aspecto de la novela. Sería factible rememorar, cada uno que rememore una de las escenas, la que más le impactó de Los Altísimos, o sería jugarle. No, está bien, pensemos. Déjame pensar cuál es la escena más... No, a mí me encanta la parte cuando él dice que su plan, spoiler nuevamente, Sí, claro. el plan de él de dejarse caer en un planeta y vivir lo que tenga que vivir en ese momento e irse, yo encuentro que es impactante, porque recibe en sí una especie de pesimismo, el pesimismo que nunca va a poder por una injusticia que no puede ser reparada, ojo, nunca va a ser reparada. Desde ese momento ya Dios de alguna forma sale del eje en el cual él pensaba que de alguna forma había una retribución a él mismo, ¿ya? Y él la única solución que tiene es dejarse ir, ¿ya? Depresivamente en un planeta cualquiera cuando tuviera la menor oportunidad, ni siquiera pensándolo como la persona que lo sustituyó, que la persona que lo sustituyó esperó un mundo más o menos compatible para poder vivir su vida. Él no, donde apenas él pudiera, se iba a dejar estar, caer y desaparecer, quemar las naves y desaparecer. Yo por supuesto no me llaman mucho la atención las aproximaciones filosóficas, metafísicas,
Las imágenes, ¿qué imagen? No, en este caso no. Yo me voy más por la idea del personaje. Y yo siento que los personajes toman vida, toman carne cuando están enfrentados a vivencias emocionales intensas, como puede ser la pérdida, como puede ser La incomodidad, la alienación. Y por eso creo que la escena que más recuerdo es cuando se encuentra con ella. Es como, y acompañado de la música. Claro, se encuentra con ella y siento por primera vez que este personaje, que autorreferente en su cosa media pesimista, por primera vez lo siento vivo, lo siento, él me llama, ya voy con ella, ya siento algo, ahí sentí algo, el único momento que siento que está vivo este personaje. Para mí son 3 escenas, pero la que más me impactó y me recuerdo siempre es el hecho de atravesar volando el centro del planeta y la explicación física de por qué iban a llegar al otro lado también, obviamente era ingeniero, pero tratar de imaginar eso en 1959, cuando la ciencia ficción era joven todavía, digamos así, es una imagen fantástica, muy avanzada para la época. Muchos después tendríamos en 1971 recién la reunión con Mundo Anillo, que es una idea más o menos parecida. Pero siempre me acordaré ese vuelo a través de 30 minutos a través del planeta, del núcleo del planeta. Es increíble. Que es muy parecido cuando hace el viaje en bici, esta especie de bici que está por la otra. Sí, también, sí, ahí hay una relación, sí, hay un paralelismo. Sí. Cuando viaja al hemisferio sur en rama. Chicos, nos estamos pasando de la hora. Ha sido una gran conversa, no sé si quieren rematar. Bueno, es nuestra esperanza poder volver a estar con ustedes en Los Hombres en el Castillo. Esperamos como en aproximadamente un mes más. En esta próxima ocasión analizaremos la obra de Philip K. Dick, El hombre en el castillo. ¿Que nos da el título? Junto con, alguna sorpresa en cuanto a literatura de ciencia ficción chilena. Sería, así que, ¿dónde está el logo de despedida? Pero antes, ¿quién nos ha acompañado? Nos ha acompañado, tienes toda razón. Nos haya acompañado, y vemos allá, Scott Buckley nos ha acompañado su música durante toda la presentación. Así que le agradecemos desde la distancia. Su obra está en Creative Commons a libre disposición, mencionando su nombre, así que con mucho agradecimiento mencionamos su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.